Tiempos finales, clase número 11. La primera parte de nuestro estudio hemos analizado las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24 y 25. En la segunda parte hemos analizado las profecías de Daniel en el capítulo 2 y capítulo 9. En la tercera parte hemos analizado el tema de los judíos, Israel y el templo en los últimos tiempos. Y ahora entramos a una cuarta parte en donde vamos a analizar el tema del arrebatamiento. En el capítulo 4, en que entramos hoy, vamos a ver el asunto del arrebatamiento en detalle. Vamos a analizar las dos posturas, la más popular y nuestra enseñanza. Entonces, veamos un video primero sobre el arrebatamiento. El tema de este video está basado en un video hecho acerca de los tiempos finales en un ministerio que enseña todo lo tradicional, o sea, la enseñanza tradicional. Hemos tomado un segmento por el tiempo y solamente por graficar el tema del arrebatamiento. Vamos a verlo. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Se ha consumado. Entonces hay un poderoso terremoto que anuncia que se aproxima una enorme flota celestial. Los hijos de Dios, hace poco pálidos y agotados, ahora están de pie, circundados por un arco iris, radiantes ante sus opresores. Sus rostros resplandecen porque saben que su Redentor y su gran ejército de ángeles los llevarán a su hogar. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Los malvados huyen desesperados hacia las peñas y cuevas, tratando en vano de ocultarse del sacro rey que se aproxima. Y como lo prometió Jesús, los malvados que fueron importantes en su juicio y crucifixión, se erguirán en sus tumbas para verlo llegar en las nubes de gloria. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. El fuerte sonido de una trompeta se oye en los cielos, y la potente voz del Salvador llama a los santos de todas las generaciones, diciendo: Despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo, y levantaos. En todos los confines de la tierra, un gran ejército de santos se levanta de sus lechos polvorientos. Ahora lucen cuerpos lozanos, glorificados e inmortales, sin rastro de enfermedad o deformidades. Los que vivieron también son transformados. En un instante se les dieron cuerpos nuevos, bellos e inmortales. Los malvados ven aterrados y con angustia el increíble espectáculo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con el mundo convulso a sus pies, los redimidos huyen y se elevan por sobre la destrucción. Vuelan para reunirse con su Salvador entre nubes de ángeles. La tristeza, el pecado y el sufrimiento han quedado atrás para siempre. Bueno, pero vamos a aclarar que las escrituras hablan sobre un evento llamado el arrebatamiento y no rapto. Ambas doctrinas, la enseñanza tradicional y nuestra enseñanza, creemos en el arrebatamiento y ambos creemos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Creemos que vendrá con poder, con gloria y aparecerá en las nubes y juzgará al mundo. Sin embargo, estamos en desacuerdo
de cómo y cuándo se desarrollarán estos eventos. Antes que expliquemos la diferencia, será de ayuda señalar que la palabra rapto nunca es usada en la Biblia, es una transliteración de la palabra latina raptio. Entonces, esta palabra aparece en la traducción latina de la Biblia en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:17. Ahí la palabra usada en griego es arpazo, cuya mejor traducción es apoderarse o arrebatar o capturar. Entonces, usemos las palabras arrebatar o arrebatamiento indistintamente, pero el término arrebatado es el que mejor traduce el significado literal que entendieron los escritores de la Biblia. Entonces, vamos a enseñar primero, vamos a explicar lo que es la segunda venida según la enseñanza tradicional. Esta es la enseñanza más popular que hay, la que ustedes posiblemente han sido enseñados o han escuchado, es la que yo mismo aprendí en el tiempo que estuve en la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, vamos a ver cómo esto nos va a ilustrar. Vamos a recordar mucho de lo que hemos estado creyendo en algún tiempo. Vamos a ver que la enseñanza usualmente llama rapto al arrebatamiento y lo presenta de la siguiente manera. Tan pronto Jesús regrese y aparezca repentinamente en las nubes, tan solamente los creyentes lo van a ver. Luego, todos los creyentes desaparecerán del planeta Tierra, siendo tomados por sorpresa para encontrarse con el Señor en el aire. ¿Okay? Los carros chocarán entre sí cuando son los conductores cristianos los que desaparecen. Montones de ropa serán dejados atrás por los cristianos cuando dejen vacante su habitación. Y también los cuerpos de los creyentes que murieron desaparecerán de sus tumbas, siendo tomados para arriba con Cristo. Ok, esto es lo que más o menos podríamos ver un tiempo casi caótico, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un video. Jesucristo viene por su iglesia. Yo quiero que entiendas esto, lo que dice Mateo 24:42. Por lo tanto, manténgase despierto, porque no saben el día ni la hora que vendrá su Señor. Yo quiero decirte, joven, que el Señor puede hacer que venga dentro de un mes, o en una semana, o inclusive en este mismo... Estamos ante una de las formas como se enseña respecto a lo que va a ser ese momento que le llaman el rapto. Jesús tendrá a los creyentes en el cielo por 7 años. Durante ese periodo en el cielo ellos serán juzgados por su servicio a Dios y luego recibirán galardones apropiados. Todo esto es lo que enseña toda esa postura. Entonces, ellos se gozarán en el banquete de las bodas del Cordero, que es la fiesta de bodas entre Jesús y la iglesia. Durante estos 7 años, el anticristo estará gobernando el mundo y casi toda la humanidad lo seguirá. Entonces, ahí habrá un tiempo de tribulación en la tierra cuando Dios derrame su ira, destruyendo la mayor parte de la tierra, incluyendo 1/3 de la humanidad. Ahora, es aquí donde el asunto se pone un poco confuso. Aunque los maestros de la enseñanza tradicional dicen que el rapto es la segunda venida de Cristo, será solamente la primera parte de la segunda venida. 7 años más tarde, al final del banquete celestial y la tribulación en la tierra, la segunda parte de su segunda venida tomará lugar.
Entonces, esta es la parte que realmente no es clara. Los maestros de la enseñanza tradicional dicen que Jesús regresará de nuevo trayendo a todos los creyentes con él. Esta vez su regreso no será en secreto, sino más bien todo ojo lo verá y él vendrá a juzgar y su ejército destruirá al anticristo en la batalla de Armagedón. Entonces, hablan de este asunto como un asunto en el que está refiriéndose a un tremendo momento, una confrontación y una batalla final, y ahí el Señor venciendo a todos, ¿no? Yo sé que en este contexto se habla del anticristo, y para ser bíblicos, llamémosle la bestia, porque eso es lo que dice las Escrituras. Vamos a ver esto de esta manera. ¿Acaso creíste que me conocías? Pues piensa otra vez. Satán, Lucifer, Recorrí la historia bajo muchos nombres. Y en este momento, el tuyo. Tu hermano fue un mero contenedor que escogí. Una marioneta, criado desde que fue engendrado hasta que yo hiciera mi trabajo. Llamo a las fuerzas de la oscuridad y a los ejércitos del mal. Elévense y destruyan a todos los que se les opongan. Elévense, soy yo, su amo, quien los ordena. ¡Levántense! no se muevan. ¿Ya lo ves? La marea cambió. Nadie puede vencerme. Yo soy el poder. Yo soy el amo.
Nos has fallado. Nos derrotaron. ¡Nos derrotaron! Terminó. Llegó tu fin. Nazareno. 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 Tú eres el Señor. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Yo creo que ese video, ese corto que hemos presentado nos muestra lo que Hollywood ha explotado. Hay más temas respecto a los últimos tiempos que Hollywood ha hecho de sus producciones. Pero creo que tenemos que entrar al detalle en lo que es la enseñanza tradicional. Hay unas pocas diferencias entre los mismos maestros de la enseñanza tradicional. Por ejemplo, algunos creen que el rapto será a la mitad de los 7 años, pero la más popular versión es de que será antes de los 7 años. Es digno de notar que en este punto de vista, que el rapto y el retorno de Jesús a la tierra son dos diferentes eventos separados por 7 años. Y estamos refiriéndonos en la terminología que ellos usan. Esta postura no fue conocida sino al final de 1850, cuando un líder inglés llamado John Nelson Darby introdujo esto a su congregación. Esta enseñanza se hizo popular después de que sus escritos fueran incluidos en las notas al pie de la Biblia Scofield, con referencias en 1909. No existe evidencia histórica que algún grupo de cristianos haya creído esa doctrina antes. Esto yo lo he comentado, lo he enseñado en diferentes auditorios, lo he predicado. El asunto es que Darby fue muy conocido por el tema del dispensacionalismo, pero el introducir este tema fue porque hubo en su congregación una niña que tuvo un sueño, le contó el sueño y él lo tomó. Tomó los argumentos bíblicos para respaldar ese sueño, entre comillas, visión o sueño profético, como le quiso llamar, pero esto corrió como reguero de pólvora en ese tiempo. Ahora, hay una excepción sobre este particular y está hecho en 1788. Un ministro bautista llamado Morgan Edward publicó un libro proponiendo lo que llamó el rapto pretribulacionista. Este libro no fue aceptado y pronto se dejó de publicar. De hecho, Darby, los historiadores de Darby proponen que en el tema, tanto Darby como este otro ministro, Morgan,
ellos tuvieron la oportunidad de leer los escritos de la Contrarreforma, en donde enseñan un tema parecido, en donde se les ocurre a los contrarreformistas, o sea, al clero romano, introducir una doctrina dentro del movimiento reformado y así aplacar algunas voces que estaban acusando al Papa como la bestia y el jefe de los jesuitas, o sea, el jefe de la Inquisición, como el falso profeta. Entonces, este asunto fue datado por ahí por el 1580 y todo eso, y hasta se sabe el nombre del que introdujo esa doctrina, que fue Miguel Rivera, un obispo. Entonces, estos asuntos aparecieron en la historia, pero desaparecieron igual, y la iglesia en todos los tiempos ha tenido una creencia bastante bíblica y alrededor de lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4. Ahora, respecto a la línea del tiempo de la escatología tradicional, la segunda venida sería así, o sea, la segunda venida en dos partes. O sea, Jesús regresa secretamente, recoge a los cristianos, ¿no? Ellos le llaman rapto, y los cristianos en el cielo están 7 años con Jesús, y luego Jesús regresa para destruir toda la maldad de la tierra y más o menos para poder ver la imagen que ellos tienen, es que hemos visto un video del regreso de Jesús. Entonces los cristianos regresan a la tierra con Jesús. Entonces, durante estos 7 años hay una tribulación en la tierra. Entonces, eso es lo que enseña ¿cómo se llama? Es toda la enseñanza tradicional, todo lo que se está mostrando. En el periodo de 7 años de los cristianos en el cielo, donde los maestros de esta enseñanza tradicional colocan la semana 70 de Daniel, mientras que los cristianos están en el cielo, Dios dará a los judíos 7 años de favor, durante los cuales les será dado un lugar prominente en los eventos del mundo y del gobierno. Estamos hablando de la semana 70, lo hemos hablado, lo hemos explicado profundamente y hemos sostenido el hecho y lo seguimos sosteniendo de que es una mala interpretación sacar un texto y sacarlo fuera del contexto y lo mandaron al futuro y hasta ahora sigue en el futuro en la enseñanza de ellos. Ahora, en medio de los 7 años, la enseñanza tradicional dice que el anticristo vendrá y reconstruirá el templo en Jerusalén y se declarará Dios en ese tiempo. Dios derramará su ira sobre el mundo y una gran tribulación ocurrirá sobre toda la tierra. Al final de los 7 años ocurrirá la segunda parte de su segunda venida, cuando Jesús regrese a la tierra. Ahora, vamos a hablar de la segunda venida según nuestra enseñanza. O sea, vamos a cambiar, vamos a girar, vamos a darles ahora la enseñanza que nosotros creemos que es la enseñanza más naturalmente bíblica, o sea, sin forzar textos, vamos a explicar esta enseñanza. Como ya explicamos anteriormente, nosotros creemos que la semana 70 de Daniel ya ocurrió en el primer siglo, inmediatamente después de las 69 semanas reveladas en Daniel capítulo 9. Tan pronto, o sea, por lo tanto, no encontramos ningún lugar para un periodo especial de 7 años en el futuro. ¿No? Tampoco vemos la necesidad de que hayan 2 partes en la segunda venida de Jesucristo, separada por 7 años. Más bien vemos todo ocurriendo en un gran evento. Nosotros presentamos el rapto de la siguiente manera. Primero, Jesucristo continuará edificando su iglesia. Y aunque los cristianos enfrentarán muchos problemas y tribulaciones, ellos experimentarán más triunfos que derrotas.
Segundo, la edificación progresiva de la iglesia continuará hasta el último día, un día que solo Dios sabe. O sea, Él lo ha dicho, será un asunto sorpresivo. Tercero, en ese día, sin ninguna señal de advertencia, Jesús vendrá en las nubes y todo ojo lo verá. Cuarto, todos los creyentes vivos o muertos serán arrebatados para encontrarse con Él en su regreso. ¿Ok? Esto será algo muy evidente y podremos tener esa oportunidad de ver esa venida del Señor. Ahora, 5. Cuando ellos asciendan a Jesús, los creyentes serán transformados, sus cuerpos serán cambiados a cuerpos glorificados. Entonces Jesús purgará a los malvados que se oponen a su venida y enviará a los injustos a su destino eterno. 7. Él recompensará al justo de acuerdo a sus obras. 8. Este será el juicio después del cual Jesús descenderá a la nueva tierra con todos los cristianos para gobernar y reinar para siempre. Algunos le llaman el juicio del trono blanco. Note que en este arrebatamiento los cristianos no serán llevados al cielo por 7 años. Ellos serán tornados, así como lo hace una gallina cuando junta sus pollitos debajo de sus alas. Jesús protegerá a su pueblo mientras Él purga la tierra de la maldad y entonces traerá a los creyentes a la tierra con Él. Por esta razón, con anterioridad hicimos la distinción de la palabra griega arpazo, cuya traducción más certera es arrebatado que raptado. Entonces, los cristianos no serán quitados para el cielo, sino serán capturados para encontrarse con el Señor en el aire y después descender a la tierra a gobernar y reinar con Jesús. Decimos capturados porque es el sinónimo directo de arrebatado. Entonces, sobre el milenio, cuando Jesús reine, nosotros no hablaremos de este tema ahora, lo vamos a hacer más adelante. Ahora, la línea de tiempo de la segunda venida, según nuestra enseñanza, sería así. O sea, los cristianos son arrebatados y en el mismo momento el Señor, ¿no? Viene a la tierra y venimos con Él. Esto lo dice el texto de Tesalonicenses, con un abrir y cerrar de ojos. Ok, Jesús regresa y captura a los cristianos, purga la tierra maldad, manda a los impíos al infierno y desciende con los cristianos a gobernar. Entonces, esto es así, más o menos a grosso modo, lo que estamos enseñando. Cuando Jesús aparezca en las nubes, su presencia traerá fin al pecado y fin a la historia como ya la conocemos. Los cielos y la tierra pasarán por una metamorfosis, llegando a ser cielos nuevos, tierra nueva. Habrá un cambio. Todas estas cosas, la resurrección de los muertos, el retorno de Cristo, el juicio final, la nueva creación, todo sucederá en una vez. Y no estoy hablando del juicio del fin del milenio, estoy hablando del juicio final que tiene que ver con esta etapa, este tiempo referido a que el Señor va a juzgar no solamente a la iglesia, sino a las naciones. O sea, las naciones, el Señor viene con la espada aguda que sale de su boca, destruye a los malvados, pero según el texto hay naciones que pasarán al milenio porque doblaron su rodilla ante la venida del Señor. Y de hecho que hay una mención de un juicio final al final de la historia, mejor dicho, al final del milenio. Pero todo esto tendríamos que hablarlo oportunamente más adelante. O sea, todo sucederá en una vez, el mismo día, el grande y maravilloso día del Señor. ¿Ok? Entonces, quisiéramos que nos permitan mostrar nuevamente, esta enseñanza acerca del arrebatamiento
más acorde con la escritura que la enseñanza tradicional, ¿no? Vamos a examinar algunos pasajes claves. O sea, aunque hay muchos pasajes de la escritura que hablan del regreso de Cristo, hay 3 pasajes y un cuarto pasaje controversial que son referidos usualmente cuando se discute acerca del arrebatamiento. Los primeros 2 hablan de cristianos recibiendo cuerpos glorificados. Dice Corintios, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ok? Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿No? Estos pasajes hablan acerca de nuestros cuerpos, pero no hablan de ser capturados en el sentido del arrebatamiento. Por eso se puede apoyar ambas doctrinas, tanto la tradicional y la nuestra, y usan esos textos para referirse y dar apoyo a cada enseñanza. Ok, un tercer pasaje que se usa para enseñar acerca del arrebatamiento es este. Dice, pues el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto es 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Ok? Este es el pasaje clave. Es el único que habla de arrebatados, o sea, capturados, para reunirnos con el Señor en el aire. Como notamos anteriormente, no dice que seremos raptados para ir al cielo por 7 años. Dice que seremos capturados, que seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Los maestros que comparten con nuestra enseñanza compararían este arrebatados como personas yendo a encontrarse, a reunirse con un amigo quien acaba de llegar del aeropuerto y cuando él llega, sus amigos vienen a encontrarse con él. Ellos no volarán con él en otro avión, ellos lo acompañarán a él cuando vuelva a su hogar. De manera similar, Jesús está regresando no para llevarse a los cristianos, sino para estar con ellos en la tierra. Los cristianos lo encontrarán en el aire y ellos solo estarán en ese lugar solamente lo que le tome a Jesús purgar la tierra del mal. Un proceso que será instantáneo casi, porque su aparición gloriosa transformará todo. Anteriormente advertimos que había un cuarto pasaje de la Escritura que es muy discutido en conexión con el arrebatamiento y que es un pasaje controversial. La mayoría de eruditos que siguen la enseñanza tradicional admiten que dicho pasaje de Mateo 24 se refiere a los que son dejados, son los que entran a la tribulación. Pero, o sea, vamos a leerlo. Pero el día y la hora nadie sabe, y aún los ángeles de los cielos ni el Hijo, sino solo mi Padre, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno será llevado y el otro dejado. 2 mujeres serán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto está en Mateo 24, del 36 al 42. Anteriormente, en la clase número 7, hemos discutido este pasaje y explicamos que no está hablando del arrebatamiento de los cristianos del gran día del juicio del Señor en su venida. Para entender esto, notemos que los que son llevados en este pasaje no son creyentes, como lo dice la enseñanza tradicional. Jesús está diciendo lo opuesto. El juicio de los días de Noé vino repentinamente y barrió lo que no era de Dios. Noé y su familia fueron dejados para heredar la tierra.
Si aplicamos esto a Jesús en el gran día del juicio de su venida, entonces veremos lo que no es de Dios será arrastrado en juicio, mientras que los justos son dejados para que gobiernen y reinen en la tierra. Esto es exactamente lo que Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña. Él presentó la parábola en los versículos 24 al 30 y en los versículos 36 al 43 él le explica la parábola a sus discípulos. Respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Después de dar esta explicación breve de cómo el tiempo progresará, Jesús se enfoca en el fin y cuándo regresará para juzgar. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Esto es Mateo 13, del 40 al 43. Jesús es claro: lo que no es de Dios será removido, juntado, tomado. El justo es el que será dejado para brillar con el sol, como el sol. Entonces, estamos hablando, aclarando y trayendo el enfoque correcto que las Escrituras están dando a esto. No olvidemos, al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña. Lo dice en Mateo 13:30. El tiempo de la cosecha es después de la lluvia tardía, cuando inmediatamente se recoge la cizaña para que el plantío madure y resplandezca. Bien, hagamos algunas conclusiones. Si usted abraza el entendimiento que enseñamos acerca de la segunda venida de Jesús, no lo verá suceder en dos partes. Usted verá que no hay un periodo de 7 años durante los cuales los cristianos estén en el cielo mientras que la ira de Dios se derrama sobre la tierra. Cuando Jesús vuelva, Él literalmente regresará a la tierra, haciéndola nueva. Otra diferencia mayor entre estas dos doctrinas es el enfoque en lo que pasará en el futuro cercano. Los maestros de la enseñanza tradicional enfatizan demasiado el rapto venidero, tanto así que ello permanece en sus mentes por encima de todo lo que escuchan. El próximo gran evento o suceso que esperan con intensidad. En contraste, con nosotros creemos en un arrebatamiento venidero, pero en nuestra enseñanza, nuestro mayor enfoque es la iglesia levantándose en gloria, en avivamiento y con una gran cosecha de almas alrededor del mundo, aunque el mundo esté persiguiendo a muchos cristianos. Entonces, muchos maestros de la enseñanza tradicional dicen que ellos esperan esa gran cosecha, pero no es su esperanza primaria. Ellos creen que el mundo se pondrá aún peor, el anticristo tomará control y Jesús los raptará, entre tanto Él derrama su ira en la tierra. ¿Ok? Ellos están conscientes de su pronto escape de la manera de lo que ellos le llaman rapto, pero nosotros estamos más conscientes de la gran cosecha venidera. Amén. Sabemos que se recogerá primero la cizaña en la iglesia y luego en el mundo. Si la iglesia no se limpia de la cizaña de la iniquidad, no podrá brillar en el avivamiento final que precede a la segunda venida del Señor. Amén. Hemos tomado tiempo con esta clase y es todo por hoy. Si tienen alguna duda, compartan esa duda, pregúntenme, minsantuario@yahoo.com es el correo, escríbanos, permítanme darles una explicación a sus interrogantes. Que el Señor los bendiga mucho, que el Señor llene de bendición sus vidas, que el Señor esté
en cada momento cuidando sus vidas, su salud, su integridad con toda su familia. En el nombre de Jesús sean benditos.